¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Les saluda su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Hoy en este día 2 de enero del 2024. En este día de hoy, hermanitos, vamos a reflexionar un poquito en la lectura de la primera lectura del día de hoy, que pertenece a la primera carta de San Juan, capítulo 2, del versículo 22 al 28. Empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Y quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Pues el que niega al Hijo ya no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanece en ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo prometió y que es la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de desviarlos, pues en ustedes permanece la unción que recibieron de Jesucristo y no necesitan que nadie venga a enseñarles. Él les ha dado la unción y ella les enseña todo. Ella es verdad y no mentira. Así pues, quédense con lo que les ha enseñado. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él. Haciéndolo, tendremos plena confianza cuando aparezca en su gloria, en vez de sentir vergüenza ante Él cuando nos venga a pedir cuentas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bueno, hermanitos, en este día de hoy, como podemos ver, ¿verdad? La lectura empieza hablándonos de un mentiroso, ¿verdad? Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús? Versículos anteriores a este, pues nos empieza a hablar del anticristo. La palabra de Dios nos habla del anticristo. Entonces, precisamente de eso nos sigue hablando el Señor. Y lo podemos ver como a través del apóstol San Juan, ¿verdad? Él nos empieza a decir de que, vamos a decir en nuestra misma iglesia, no vamos a hablar tanto de algunas otras sectas, ¿verdad? Que vienen regularmente y andan tocando a nuestra puerta y nos hablan de cosas que no van de acuerdo a la doctrina de nuestra iglesia, pero incluso nuestra propia iglesia católica, como muchas veces tú o yo la hemos hecho también de un anticristo o de un mentiroso, de una persona que a veces pues no tenemos pleno conocimiento o a veces no sabemos dar respuesta de nuestra fe. Yo les digo, no sé si quizás te ha pasado a ti, ¿verdad? O a mí, incluso a mí, porque a mí sí me ha pasado, de que a veces le preguntan a uno y le digo, bueno, no tengo la respuesta, pero déjame investigo y yo te digo, en vez de inventar algo o en vez de dar a lo mejor un mal consejo y que no va de acuerdo a la enseñanza de la iglesia, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la unción del Espíritu Santo, como nos habla aquí mismo de esa unción que ya recibimos, ¿verdad? Nosotros mismos muchas veces hemos sido ese anticristo, incluso en nuestra iglesia. No sé si tú te has encontrado con alguna persona que no crea del todo en la Santísima Trinidad, hablando aquí de esa unión de la que nos habla la palabra, del que tiene al Hijo pues tiene al Padre, ¿verdad? Y el que niega al Hijo pues tampoco entonces no tiene al Padre. Sabemos, bueno, la iglesia nos habla de esta unión tan íntima, ¿verdad? Que hay en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y precisamente también de esto nos menciona. Decíamos, en la iglesia a veces hay quienes dudamos de esa unión o de creer en la Trinidad, que es un solo Dios, ¿verdad? Y fíjense que precisamente por eso nos escribe hoy el apóstol Juan,
para que no nos desviemos de esa gracia, para que no nos desviemos del verdadero conocimiento, de la verdad plena, como nos dice más adelante, para que nosotros mismos, aparte de que no es que no es bueno de que alguien no te enseñe o te enseñe, sino que muchas veces nosotros tenemos que ver a quién acudimos, a que quizás nos den algún consejo, o si tenemos alguna duda, alguien que nos pueda decir o sacar de esa duda, o alguien que tenga más conocimiento que nosotros y nos pueda instruir de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pero también nos lo dicen, ustedes no necesitan que nadie venga a enseñarles. Él les ha dado la unción. Nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos ha dado esa unción. Nos ha llenado de su gracia, nos ha llenado de ese Espíritu Santo que es el que nos muestra toda la verdad. Y es el que poco a poco, si somos dóciles a su gracia, si seguimos esforzándonos, perseverando, siendo constantes en la lectura, en las cosas de Dios, poco a poco el Espíritu Santo nos va dando revelación. A ti mismo, a ti, que si tú te esfuerzas por leer la Sagrada Escritura y por conocer un poco más de la doctrina, el Espíritu Santo realmente es ese maestro que te enseña más de la palabra de Dios, te va dando ese discernimiento. Y esto es lo que nos dice la palabra el día de hoy. Y dice que haciendo eso y quedándonos con lo que ya se nos dijo desde el principio, lo que se nos ha enseñado, toda la revelación a lo largo de tantos años, ¿verdad? Lo que llegó a plenitud con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, ¿verdad? Ese ungido de Dios. Como nos dice la misma palabra, que entonces si nosotros perseveramos en eso y hacemos lo que se nos está pidiendo en la palabra, entonces de esta manera no tendremos vergüenza, no sentiremos culpa o remordimiento, o no sentiremos nuestros pensamientos o nuestro consciente, nuestra memoria hablándonos de cierta manera, teniendo esa vergüenza como nos lo dice aquí, especialmente cuando estamos o nos acercamos a Dios, o incluso no solamente ahorita en este tiempo, sino ya hablando de esa segunda venida de nuestro Señor, cuando Él venga a juzgar a vivos y muertos, cuando, como nos dice aquí, cuando nos venga a pedir cuentas. Esas cuentas pueden ocurrir esta noche, cuando venga a pedirnos cuentas, cuando estemos en su presencia. ¿Qué tal que el día de hoy nosotros, pues ya mañana no amanezcamos vivos, ¿verdad? O en una semana, o en un año, o en unos poquitos años. Ninguno de nosotros sabemos cuándo, el día que vamos a morir. Entonces, para que no sintamos esa vergüenza, para que en ese momento, cuando se llegue, ¿verdad?, a la hora de la muerte, estemos nosotros preparados, para que tengamos esa plena confianza de que cuando estemos en la presencia de Dios, ya sea a la hora de la muerte o si Él viene antes, ¿verdad?, antes de que fallezcamos, pues no sentir esa vergüenza ante Él, sino de sentirnos contentos, sentir felices y gozosos de que estamos ahí y de que nos esforzamos haciendo el bien, de que perseveramos en tratar de cumplir la palabra. Y digo tratar porque quizás no la vamos a cumplir exactamente todo al pie de la letra o como está aquí la palabra, ¿verdad? Pero en lo que más podamos, hacer ese pequeño esfuerzo de hacer lo posible nosotros por perseverar en la enseñanza de la iglesia, en lo que nos pide el Señor Jesucristo, no desviarnos y permanecer con Él, para que así como permanezcamos unidos al Hijo, el Padre también esté en nosotros, con la ayuda y la gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Yo te invito a que en este día de hoy, hermanito, meditemos en eso, reflexionemos en esto de cómo nosotros muchas veces también hemos sido un anticristo, de cómo nosotros también a lo largo
quizás en este momento de que nos hemos acercado a Dios, no sé si tengas poco tiempo, mucho tiempo, bueno, el tiempo es lo de menos. Lo importante es ese esfuerzo y la perseverancia que sigamos teniendo al respecto, ¿verdad? En el cumplir la palabra de Dios. Entonces, simplemente perseverar y prepararnos para poder dar respuesta de nuestra fe. Quizás no lo sepamos todo, pero para que cuando se presente una oportunidad lo hagamos de la mejor manera, con la unción, la ayuda, la gracia del Espíritu Santo y la intercesión de nuestra Santísima Madre. Que Dios te bendiga.